Nos da esperanza. ¿Se acuerdan el caso que hemos venido siguiendo durante las últimas semanas de estos pequeñitos, 4 niños, colombianos ellos, cuya avioneta, aquella en la que estaban viajando, cayó en medio de la selva, la madre falleció y de ellos no se supo nada más? Hasta ahora, 40 días después, han sido hallados con vida. Y lo más increíble es que hablamos de un niño de 13 años, pero luego otro de 9, de 4 y de 1 añito. De 1 añito. Sobrevivió 40 días en medio de la espesura. Finalmente fueron hallados por los militares colombianos. El mismo presidente Gustavo Petro se ha pronunciado al respecto. Este es un milagro. ¿En qué condición fueron hallados? ¿Cómo es que sobrevivieron? ¿Cómo están ahora? Juan Camilo Cortés, de la Alianza Informativa Latinoamericana, colega nuestro de Caracol, nos informa. ¿Cómo estás, Camilo? Adelante. Buenos días. Buenos días y un saludo para toda la gente allá en Perú. Un milagro. Esa es la palabra mágica aquí y se lo digo porque pasó de ser la Operación Esperanza a la Operación Milagro. El comando que usaron al momento de encontrar a los 4 niños, las fuerzas militares, era Milagro. Hacia las 5:15 de la tarde, 5:15, sonó ese comando a través de los radios de las fuerzas militares, gritando milagro, 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 y era que habían hallado a los 4 menores a 5 kilómetros del siniestro de esa aeronave tipo Cessna 206 de matrícula HK2803. Recordemos que iban con 7 ocupantes, los 3 adultos mueren en el lugar, fueron hallados sin vida, y los 4 menores, pues en ese momento no fueron encontrados, y ahí es cuando empiezan 40 días de labores de búsqueda que terminan con este milagro de que los 4 menores están vivos, fueron encontrados en condiciones de desnutrición y también con algunas picaduras. Se encuentran en este momento en el hospital militar aquí en la capital de la República, en Bogotá. Y si bien es cierto, se les encontró en una situación de salud comprometida, como resulta evidente, pero ¿cómo sobrevivieron 40 días? Hablamos de pequeños entre los 13 y 1 año de edad. ¿Cómo llegaron a sobrevivir? ¿De qué se alimentaron? ¿Cómo se guarecieron? ¿Cómo se cuidaron, además de los animales que viven en el lugar? ¿Qué han contado como testimonio de supervivencia? Sí, mire, del estado de salud hay que decir una cosa, y es que las fuerzas militares lo que informan es que dentro de los 40 días que implica sobrevivir en una selva, los niños están bien. De hecho, pues esperaban encontrarlos en peores condiciones, pero los niños hoy están muy bien en el hospital militar, obviamente están bajo valoración médica. ¿Cómo sobrevivieron? Pues la gran heroína, ese gran personaje del día, es Leslie Mucutui, de 13 años, la hermana mayor que tuvo bajo su cargo a Christine, de 1 año, que mire la particularidad, se perdió con 11 meses y cumplió años en la selva, cumplió 1 año de vida allá en las selvas entre el departamento del Guaviare y el Caquetá. Y las pistas, esas pistas, 8 pistas en total, pues dan cuenta de cómo sobrevivieron allí, comiendo frutos de la selva. También encontraron, por ejemplo, una de las pistas fue una maracuyá mordida, que es un fruto también muy característica de esa zona del departamento del Guaviare y el Caquetá. Un pañal, un biberón, unas tijeras, un cambuche, todas, y las huellas, por supuesto, son las pistas que dieron con el paradero de estos menores. Increíble. Y ellos tenían entonces conocimiento, además, y quizás tú nos puedes explicar un poco más ello, de cómo nunca pensaron en el término sobrevivir en la selva, pero cómo desenvolverse en un ambiente de esta naturaleza. Ella, al menos. Exactamente, porque son 4 menores de la comunidad indígena Huitoto. Le voy a contar aquí una particularidad. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a don Fidencio Valencia, que es el tío abuelo de los 4 menores, y lo entrevisté en medio de la búsqueda cuando ellos no aparecían todavía, y él me decía: Juan Camilo, yo tengo fe de que van a aparecer y que siguen con vida por una sola razón,
me decía, y recordaba una anécdota, decía: Leslie está en plena adolescencia y a los 13 años usted entenderá las rebeldías de una adolescente. Bueno, una de las rebeldías era perderse en la selva por 2 días. Y decía él, a los 2 días ella aparecía cuando tenía hambre y volvía a casa. Eran comunidades y son menores que conocen las características del terreno y que obviamente eso les facilitó un poco más pues sobrevivir, y así lo dijo el presidente Petro. Hablas del tío abuelo. ¿Están los menores ya con la familia, al menos en el centro de salud? ¿Están todos los familiares con ellos? Ya están los familiares con ellos. De hecho, don Fidencio habló esta mañana, pero también recibieron la visita del presidente Gustavo Petro allí en el hospital militar, también del ministro de Defensa Iván Velázquez, y por supuesto continúan distintas valoraciones médicas que les tienen que hacer allí en el hospital militar, pero ellos ya se reencontraron con sus familiares, con sus abuelos y con sus papás. El papá participó en la búsqueda. El papá recorrió con los comandos, con los más de 120 comandos de las fuerzas militares, la selva día y noche para buscar a su hijo. Y es interesante lo que mencionas de la búsqueda, puesto que si bien se les encontró a 5 kilómetros del lugar del accidente, quien haya caminado por la selva sabe que tú te alejas 5 metros del camino, das 4 vueltas y ya no encuentras el lugar del retorno. Es decir, la espesura de la selva te puede perder en pocos pasos. Imagínense a 5 kilómetros del lugar del accidente. El padre estaba buscando a sus hijos, los militares los buscaban y ellos se ayudaron a sí mismos de un perro, un can entrenado. ¿Fue determinante este can en el encuentro de los menores? Y luego coméntame qué sucedió con él, porque trascendió que se perdió también. Fueron varios perros los que participaron en esta búsqueda, pero Wilson, que es el can, yo creo que tú haces la referencia, tiene una particularidad. Wilson encuentra la primera pista que da pues esa luz de esperanza y esa primera pista del biberón. Y ahí es cuando hoy pues coge el protagonismo Wilson y la gran pregunta, y es: ¿dónde está? El perro lamentablemente durante los 40 días de operación se perdió. De hecho el mapa marca 2 avistamientos y lo que explica el comandante es que cuando le hacían el llamado el perro salía corriendo otra vez. Hoy Wilson ha conmovido al país porque fue el que también el responsable de mantener esa esperanza viva, y hoy pues esperamos que se encuentren. Las fuerzas militares con el perro. Han anunciado las autoridades de que la búsqueda y la operación Esperanza no se detiene. Sí. Que la operación búsqueda, esa operación, tiene ahora un nuevo objetivo, que es dar con el paradero de este perro rescatista. Y Juan Camilo, Colombia, que es un país pródigo en autores, escritores, guionistas, cineastas, probablemente han visto lo que hoy llena portadas de periódicos. Mañana va a llenar guiones, series o acaso alguna película. No lo dudo, ¿verdad? Exactamente. Es más, yo le voy a contar otra infidencia. Anotaba yo y decía: mire, yo ya le tengo la serie. En la primera temporada cuentas la historia de la familia. Ajá. Y la historia de la familia es una historia marcada por la violencia en Colombia. Es que esta historia es Colombia, Martín. Esta historia, ese vuelo, les voy a contar por qué se da ese vuelo. Ese vuelo es porque el papá consigue una aeronave para que su familia, sus 4 hijos y su esposa escapen de las amenazas de las disidencias de las FARC, un grupo armado ilegal que opera en la zona. Ahí está, usted tiene ahí la primera temporada. La segunda temporada, la primera déjela en punta y diga que hubo un accidente. ¿Qué pasó? En la segunda temporada cuenta que 4 menores sobrevivieron y empieza a contar las labores de búsqueda y el cómo sobrevivieron. Es que aquí va a haber otro capítulo, Martín. Y ese capítulo va a ser cuando Leslie hable, cuando esa adolescente de 13 años
empiece a relatar cómo fueron los 40 días en esa Sin duda. El libro está buscando un autor. Tal vez lo seas tú, Juan Camilo. Muchas gracias por este enlace. Muchas gracias a ustedes, amigos de Latina Noticias, y por supuesto seguiremos pendientes del desarrollo de esta maravillosa noticia que nos conmueve hoy a Colombia. Sin duda, gran noticia. Muchas gracias nuevamente. Era Juan Camilo Cortés, de la Alianza Informativa Latinoamericana, colega